Primera Pauta, en la 100.5. Bien, vamos a ir a la entrevista del día muy temprano hoy porque está en traslado la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, a quien le agradecemos nos responda porque está tan temprano en actividades y nos va a dedicar algunos minutos para hablar de temas de actualidad de su cartera que tienen que ver con, evidentemente, empleo femenino, violencia contra la mujer, entre otros. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Un gusto de saludarle, Gerardo, Claudia. No quiero comenzar esta entrevista sin antes, por supuesto, sumarme al pésame por producto cierto el fallecimiento de un carabinero. Por supuesto que no puedo dejar de sentir este pesar por esta triste, lamentable situación. Bueno, que hay dice que queda una mujer, una familia nuevamente Que es lo que afectada. pasa habitualmente, ¿no? Lo que pasa, Familias que quedan que a ella a cargo de la familia, con el dolor enorme y el desgarro de perder a su pareja. Ministra, esta semana, usted como ministra de la Mujer, también junto con el ministro de Justicia, presentaron el proyecto de ley que se llama Cautelares Reforzadas, que es para proteger a víctimas de violencia intrafamiliar. Y probablemente para la ciudadanía, cada gobierno, cada Ministerio de la Mujer pone énfasis, ¿no es cierto?, en cuáles van a ser las medidas para las víctimas de violencia intrafamiliar. Este no es un tema nuevo, las cifras se vienen arrastrando en nuestro país hace ya mucho rato. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que cambia en este proyecto de ley de cautelares reforzadas que están presentando ustedes? Para mí es muy bueno señalar que cuando nos instalamos como gobierno, yo planteé 3 ejes de trabajo. Planteamos, más bien como ministerio, 3 ejes de trabajo: empleo, seguridad y conciliación, respecto al Ministerio de la Mujer. Y en ese sentido, las medidas de empleo, por ejemplo, ya han sido anunciadas, algunas están en marcha, y en materia de seguridad quisimos, junto al ministro de Justicia, impulsar este proyecto de ley, que, como usted señala, es un desafío constante, donde también se valoran los esfuerzos de los gobiernos anteriores, que han comenzado también con distintas iniciativas, por supuesto que sí. Pero en lo que nosotros nos fijamos fue en un fenómeno. El último informe de femicidios del año 2024 nos señala que el 20,8% de los femicidas tenía medidas cautelares vigentes al momento de cometer este mayor delito. Por lo tanto, incluso corrijo lo que acabo de señalar, para nosotros dejó de ser un fenómeno, sino que se convierte en algo mucho más cotidiano, por supuesto, algo mucho más normalizado de lo que nosotros pensamos. En ese sentido, lo que busca el proyecto de ley es unificar algunos criterios, eliminar este peregrinaje cautelar que muchas víctimas nos informaban a través de los centros de la mujer, donde cuando sus causas pasan de un tribunal a otro, muchos jueces se declaran incompetentes de continuar supervisando esta medida cautelar y comienza, ¿cierto?, este peregrinaje y esta suerte de desprotección, en ese sentido, inseguridad. Sí, ministra Judith Marín, ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, conversando en Primera Pauta, el tema de las medidas principales que tiene este proyecto de ley que veía en el día de ayer. Se establece que el incumplimiento de medidas cautelares, me imagino de esta cosa de que tienen prohibido acercarse a la víctima, pero las rondan igual, se considerará de forma directa para evaluar una eventual prisión preventiva del agresor. ¿Cómo se puede establecer eso haciendo cambios en la ley? ¿Cómo se puede armar esa figura? Porque, claro, como usted dice, un número importante de los femicidios son con figuras masculinas que están con cautelares de no acercamiento, pero se las saltan igual. ¿Cómo se puede acreditar una prisión preventiva en ese sentido? Aquí vienen 2 cambios que nosotros estamos proponiendo. Uno, directamente la ley de monitoreo telemático, donde nosotros estamos sosteniendo una hipótesis, que es que cuando un agresor destruye o malutiliza un dispositivo de monitoreo telemático, hoy es catalogado con el delito de daños. Lo que nosotros creemos es que esa persona quería incumplir la medida cautelar. Claro. No encontramos otra explicación para la destrucción o inutilización del dispositivo. El delito de daños puede ser contemplado con prisión preventiva, por ejemplo. Y por otro lado, es una modificación al Código Procesal Penal para que de forma explícita también el juez pueda ponderar, cuando analiza el caso, por supuesto, una prisión preventiva si este incumplimiento también
de cierta forma ponía en riesgo la vida de la víctima, que son los casos que nosotros estamos contemplando. Adicionalmente, queremos también facultar, por ejemplo, a Seguridad Municipal para la colaboración en la fiscalización de otras medidas cautelares que hoy no estaban contempladas. Estaban contempladas algunas accesorias, y las ¿Ya? accesorias es cuando ya existe una condena y nosotros queremos Mm. llegar antes. Por lo tanto, también queremos facultarlos a que puedan fiscalizar las que se emiten en los tribunales de familia y las que están bajo la ley integral, que es la ley de violencia contra la mujer. ¿Cuántas? Usted decía que en uno de cada 5 había incumplimientos, ¿no? ¿Y esos en qué terminaban? ¿En agresiones, homicidios, amenazas? ¿Hay alguna cuantificación de eso? El 20,8% que yo señalo ¿Mm? terminan en femicidios, tentados, frustrados o consumados. O sea, O uno de sea, cada son 5 delitos intentó, mayores. tenía orden de alejamiento, había puesto estas denuncias. Uno de cada cinco la agredió o la intentó matar. Es así de crudo. Así de Y, crudo. ¿Mm? Y tenemos casos bastante recientes que podemos recordar, quizás el caso de una de las víctimas de femicidio consumado en la comuna de Temuco, que incumple la medida cautelar, y así otra serie de reportes que nos llegan constantemente al Mm. Ministerio de la Mujer, y de eso es un poco lo que nos queremos hacer Mm. cargo. Me parece insuficiente que alguien que destruye la tobillera, además, Mm. solamente sufra, digamos, la consecuencia por daños. Creo que eso es un desacato, eso es incumplir una medida cautelar y por lo tanto debe sufrir una consecuencia mayor. Y no hay, asumo que en las medidas que están actualmente no hay tanta persuasión, es decir, el hecho de haber denunciado, porque ustedes como autoridades invitan a la mujer a denunciar, por supuesto, cuando es agredida, pero el Estado al final de cuentas le está fallando en eso, le dice denuncie, pero al final ese mismo Estado no está siendo capaz de proteger a esa mujer. Exacto. Acá tenemos dos desafíos. El primero es la denuncia. Una mujer puede tardar meses en denunciar ¿Mm? un hecho de violencia, ya sea intrafamiliar o en otros contextos. Y luego viene el próximo desafío, que es desde la denuncia hasta el término de un juicio, quién acompaña a esta víctima. Y en ese sentido, hoy el servicio del Ministerio de la Mujer cuenta con centros de la mujer, posibilidades para patrocinar las causas, acompañamiento psicológico, social. Sin embargo, también nos tenemos que hacer cargo de esta realidad, que es la efectividad Mm. del cumplimiento de las medidas cautelares. Y en ese sentido, creemos que Seguridad Municipal puede ser un gran colaborador. Lo hemos socializado con algunos alcaldes, quienes han valorado la propuesta también. Nos han contado algunos desafíos que esta medida podría presentar. Sin embargo, nos queremos hacer cargo de esto. Creemos que es un desafío importante para la seguridad de las víctimas. Ya, ese es un punto bien relevante, ministra. Hablamos con la ministra de la Mujer, Judith Marín, que tiene que ver con el rol de los municipios, porque sabemos que los municipios están pasando un momento económico complejo, ¿no? Con todo el tema de las contribuciones. ¿Habrán recursos? ¿Ustedes habrán conversado con las municipalidades de recursos adicionales, de capacitación también, para que los inspectores puedan realizar estas tareas, primero que nada, de manera segura, porque estar siempre el riesgo de que los agresores de violencia familiar se les vengan encima? O sea, no estamos hablando de personas pacíficas. Y segundo, si existirán los medios de los municipios, porque ya simplemente en las rondas de las comunas quizás más afectadas faltan inspectores. Bueno, ese es el desafío que tenemos por delante. Hemos ya conocido algunos casos de municipios que de propia voluntad ya realizaban este patrullaje preventivo o esta revisión de cautelares bajo la modalidad de un patrullaje mixto con Carabineros de Chile. Yo creo que ahí es donde la ponderación de el eventual riesgo que pueda tener la revisión de una cautelar se debe ponderar y en esa ponderación evaluar si se realiza con un patrullaje mixto junto con un funcionario de Carabineros de Chile, o se puede realizar exclusivamente con el Mm. funcionario de seguridad municipal. En ese sentido, también queremos ser muy respetuosos con los alcaldes, pero incentivarlos a que nosotros nos podamos unir. Esto es un desafío país. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, cuando hablamos de violencia contra la mujer, no solamente depende del Ministerio de la Mujer, este es un desafío del país completo para que erradiquemos este tipo de violencia. Y por último, en materia de capacitación,
Nuestro ministerio está 100% comprometido con ese tipo de capacitaciones, lo hemos conversado con algunos alcaldes, vamos a comenzar también una ronda de capacitaciones para directores de seguridad municipal, porque creemos que es un desafío que lo queremos tomar y en materia de capacitación nosotros estamos dispuestos a hacerlo como ministerio. Ministra, bueno, su cartera no estuvo exenta del recorte de presupuesto un 3% o aproximadamente eso, 2.700 millones de pesos entiendo que son, pero estaba revisando el detalle y aparece un recorte de 150 millones si sumo programas para víctimas de violencia de género y atención inicial de violencia de género. Es decir, suena contradictorio recortar presupuesto para víctimas de violencia de género cuando a la vez se les quiere proteger. Son recortes que fueron más bien marginales y que contemplaban a saldos no ejecutados y a compromisos con ejecutores que rechazaron. Vale decir, con programas que no se iban a poder llevar a cabo porque el ejecutor, por uno u otro motivo, señaló que no quería llevar a cabo el programa. Por lo tanto, en ningún caso nuestro ajuste presupuestario constituyó un daño a las usuarias. En ningún caso, por el contrario, hoy ya tenemos una inyección presupuestaria de 700 millones para el programa de 4 a 7 y estamos evaluando una próxima inyección presupuestaria de 1.000 millones para programas de emprendimiento. Eso para Por lo el tanto, presupuesto del próximo año, en la discusión del presupuesto, no, ¿no? eso, los 700 millones ya Ahora, ocurrieron, ya. están ejecutándose en el modo empleo y los 1.000 millones también se ejecutarían este año. Eventualmente estamos llevando a cabo esos proyectos a fin de concretar esta inyección para materias de emprendimiento. Lo que nosotros sostenemos es que cuando usamos bien los recursos, llegan bien y de mejor manera a las mujeres. Sí. Y en este caso de materia de seguridad o de violencia, fueron saldos no ejecutados que no afectaron la continuidad de nuestros programas. Ministra de la Mujer, Judith Marín, conversando en Primera Pauta. Este proyecto también busca evitar vacío, podríamos llamar así, de protección, pero aquí es importante que cualquier proyecto, cualquier iniciativa de parte del gobierno para proteger a las mujeres también tenga un pie o al menos un diagnóstico de qué pasa con los tribunales de familia en los juzgados de garantía. Y ahí yo no sé si en su evaluación, en el diagnóstico que usted tiene como ministra de la Mujer, ¿están fallando los tribunales de familia también en este punto? Lo que nosotros pesquisamos y es quizás el primer punto de continuidad que nosotros queremos plantear, ¿no? Cuando se tramita una causa es que cuando ingresa por un tribunal de familia y luego en la investigación se da cuenta de que es un hecho constitutivo de delito, pasa a un juzgado de garantía. En ese traspaso es donde muchas veces existe lo que lo que nosotros denominamos este peregrinaje cautelar. Allí es donde nosotros estamos pesquisando un limbo, si quisiéramos llamarlo, una suerte de incertidumbre para la víctima, y de eso nos queremos hacer cargo. Como Estado tenemos que propender a cuidar y a resguardar a las víctimas en el desarrollo, ¿cierto?, de una investigación, y Pero eso es específicamente el fenómeno que queremos tocar. sí, para explicarlo bien, ministra, ¿cuál es Ujú. cuál es esa peregrinación? ¿A qué le llaman peregrinación? ¿En qué significa que se traba? ¿Significa que el tema se desvanece? ¿Qué pasa cuando van de tribunal de familia a juzgado de garantía? ¿Qué pasa en esa transición? El juez, por ejemplo, del Tribunal de Garantía puede declararse incompetente porque considera de que al ser dictada esa medida cautelar en un tribunal de familia, él no puede continuar conociéndola, y luego, al volver a tribunal de familia, puede declararse incompetente porque considera que es constitutivo de delito. Y así comienza ese peregrinaje. Entonces, la víctima queda con esta suerte de incertidumbre, de desprotección, y lo que nosotros queremos hacer es que lo conozca el tribunal de familia, que alguien se pronuncie. Y consideramos que es pertinente que lo haga el tribunal de familia. O sea, que los juzgados de garantía salgan de esta ecuación. No salen, pero cuando existe el peregrinaje, en la medida cautelar las debe seguir fiscalizando el tribunal de familia. O sea, que entreguemos una seguridad. Nadie sale de la ecuación. Lo que queremos hacer es que se asegure la continuidad de la evaluación, de la fiscalización y supervisación de la medida cautelar. Bien, se produce un bache ahí y donde queda desprotegida Exacto. la mujer. Ministra, ayer, bueno, su cartera evidentemente le importa mucho lo que tiene que ver con la natalidad, que está muy mal en Chile. Ayer hubo un caso en la región del Biobío donde una madre dio a luz en un auto porque en un peaje no la dejaron pasar debido a que no tenían sencillo para el pago del mismo, de la barrera. Iba hacia el hospital de Higuera de Talcahuano. Quiero conocer su opinión con respecto a que se produzcan este tipo de hechos, es decir, esa falta de empatía social, quizás que se ha producido
no dar el asiento a las mujeres embarazadas, etcétera, y casos peores como el que describo, y si es que se pueden hacer parte de algún tipo de investigación al respecto. Nuestro servicio siempre va a estar disponible para acompañar, en este caso, a la mujer. Por supuesto que para mí, como mujer, es indignante lo que sucedió, es indignante que una mujer, que su hijo, que su hija, su bebé, haya tenido también que conocer la vida en estas condiciones. No, yo creo que eso, como sociedad, repudiamos esta quizás falta de humanidad. Si pudiéramos llamarlo así. Yo creo que eso es lo correcto. Yo creo que aquí el criterio humano siempre tiene que estar primero, antes quizás quizás de hacer cumplir una regla. Las reglas también tienen que tener un criterio humano. En este sentido, yo creo que hay un fallo muy importante y grave, y que nosotros como Ministerio de la Mujer condenamos, por supuesto. Tenemos una mesa de maternidad donde trabajamos con agrupaciones de la sociedad civil este tema, así que por supuesto que nos sumamos a ese repudio, Mm. e insisto, el criterio, las reglas deben tener, por supuesto, un criterio humano antes que cualquier otro Ahí estamos criterio. en... Yo creo que es sumamente importante. Sí. Ese salto en la conversación que ustedes, auditores, notan es porque la ministra Judith Marín va camino a Cerro Castillo. Hay consejo de gabinete esta mañana en el gobierno, así que por eso se está desplazando ahí por la ruta. Ministra, solo antes de pasar al empleo femenino, a propósito de maternidad, agosto ahora ha sido una discusión importante en el Congreso respecto del proyecto de maternidad subrogada. Y ahí usted, o gestación por sustitución, usted ha sido muy, muy, muy enfática en plantear su postura contraria a la maternidad subrogada, pero finalmente también la pregunta aquí es cómo la sociedad chilena, una sociedad chilena cada vez más liberal en estos temas, le va dando también respuesta a familias que no pueden acceder. O sea, si tenemos un problema de fertilidad por una parte y por otro hay familias que podrían acceder a este tipo de caminos, ¿no? A una gestación por sustitución, una maternidad subrogada, ¿qué alternativas se le abren? Y si de pronto no puede ser que la agenda valórica para el Ministerio de la Mujer cierre puertas para mujeres que necesitan acceder a otros caminos. Lo primero que hay que señalar respecto de aquello es que hoy se encuentran en discusión 3 proyectos en torno a maternidad subrogada, que es distinto, ¿no?, a quizás los otros mecanismos de reproducción asistida. Estos 3 proyectos de ley se encuentran en primer trámite, uno en la Cámara de Diputados y dos en la Cámara, y dos en la Cámara Alta, en el Senado. El gobierno, nosotros como gobierno aún no fijamos una postura, digamos, porque eso está en un trámite inicial, por lo tanto hay que ver cómo se va desarrollando la discusión parlamentaria. Ahora bien, en mi punto, como ministra de la Mujer, yo no puedo dejar de poner sobre la mesa aspectos que me preocupan, como por ejemplo la eventual cosificación del cuerpo femenino, lo que pueda significar la comercialización del cuerpo de la mujer, y también el utilizar a la mujer como un medio para un fin. Insisto, lo quiero separar de los otros métodos de reproducción asistida, como la fertilización in vitro, ¿cierto? Como otros tipos de mecanismos de reproducción asistida, porque en este caso estamos hablando de una mujer, ¿cierto?, que no sé cómo utilizar quizás una palabra que subroga, ¿cierto?, esta maternidad. Entonces, por ahí nosotros también queremos poner ese punto que nos parece preocupante, y que también tenemos informes al respecto de relatoras de la ONU quienes sugieren que este tipo de prácticas se rechacen. Ministra, déjeme pasar al empleo femenino, que es malo, muy malo los datos, porque el promedio en Chile es 9,4, las mujeres están sobre el 10, y además de la informalidad, un número bastante alto, un 28,9%. Hoy se conocen nuevas cifras de desempleo, datos preliminares que hemos conocido en el ambiente económico apuntarían a un empeoramiento de los números de desempleo. Hoy a las 9 de la mañana se entregan. Quiero conocer su opinión al respecto, no sé si tenía ya antecedente en esa línea, y qué es lo que se va a hacer, porque de verdad se está volviendo muy complejo, principalmente para las mujeres. La verdad, la respuesta es qué es lo que estamos haciendo, porque desde hace un tiempo a esta parte estamos trabajando en el modo empleo,
junto al ministro Daniel Mas, junto al ministro Rau del Trabajo, ministro de Economía y Minería, y quien les habla, porque por supuesto que esto es algo que nos preocupa. Nosotros ya lanzamos los subsidios a la contratación, donde para las mujeres incluía un incentivo mayor, un 60% del ingreso mínimo mensual, que corresponde a 330.000 pesos aproximadamente, para que se contraten más mujeres. Y esas son medidas de corto plazo. Adicionalmente, inyectamos 700 millones al programa de 4 a 7, que es una extensión horaria para que las mujeres que quieren entrar al mundo del trabajo puedan contar con una red de apoyo. De nada sirve crear puestos de trabajo si las mujeres seguimos enfrentando las mismas barreras para acceder Claro. a él. Y por último, una medida estructural, que es el proyecto de Sala Cuna Universal, que termina con la discriminación a las mujeres en el Código del Trabajo. Se vota la próxima semana, esperemos. Bueno, sin sala cuna universal va a ser muy difícil realmente apalancar el trabajo femenino, porque lo que le está pasando a muchas mujeres que no tienen con quién dejar a sus hijos, que no se puede. y no pueden salir a trabajar, por lo tanto, o si los dejan con alguien que los cuide, y entramos, ¿no es cierto?, en Ya. esa precariedad, ministra. Así que estaremos muy atentos a la sala cuna, que no ha sido fácil sacar adelante ese proyecto. No, Lleva mucho rato. Y no solo eso, o sea, no solamente estamos hablando del círculo de cuidados, sino que hoy el 11% de los empleadores cumple con la obligación de proveerse a la cuna. ¿Qué sucede con los demás? Contratan hasta 19 mujeres. Entonces es una discriminación. Acá hay dos aristas. El arista de los cuidados, pero también es una arista muy fuerte de discriminación a las mujeres en el Código del Trabajo. Bien. Ministra de la Mujer, Judith Marín, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Primera Pauta. Gracias, ministra. Buen Que día. tengan un buen día. Un gusto. Chao.